Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este espacio después de los servicios informativos de la televisión pública, de nuestro espacio de noticias, donde hablaremos y puntualizaremos en esta ocasión con el portavoz de la oposición, con Juan Luis Aróstegui. Ayer presentaba nuevo libro en nuestra ciudad, todo un éxito en cuanto a la compañía y a la gente que le rodeaba, y no es para menos porque son muchos años dedicados a escribir en El Faro de Ceuta todos los jueves en el Daro de los Jueves. Juan Luis, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, éxito rotundo, ¿no? Arropado como siempre por toda esta gente que te ha seguido a lo largo de todos estos años cada jueves. Sí, hombre, el acto estuvo muy bonito porque efectivamente la gente que había era gente que, bueno, estaba con ganas de verlo, de ver el acto, de ver cómo se desarrollaba, gente que me aprecia, hay que decirlo todo, y yo creo que salió muy bien. Alberto Núñez estuvo magnífico. Te quiere, ¿no, Alberto? Sí, es un hombre... sí, una persona inigualable. Y el libro, pues bien, ¿no? También Antonio San Martín ha hecho la portada, que ya veréis, que es como todo lo que hace, excelente. Y el libro ha quedado muy bonito, muy coqueto, pero aparte el contenido creo que es interesante, ¿no? Porque condensa de una manera sistematizada y ordenada lo que yo creo que es la Ceuta actual, ¿no? Los problemas que tenemos en estos momentos en todos los ámbitos, con su parte crítica, que es inevitable, pero también con su parte de trazar caminos, de buscar soluciones, como digo en el título, ¿no? Una rabiosa esperanza, no perder nunca la idea de que Ceuta debe tener un hueco claro y definido en el mundo, y que debemos construirlo entre todos, y que tenemos que hacerlo con la rabia de quien no se conforma con lo que está pasando, sino que quiere algo bueno para lo que siente y quiere, en este caso nuestra ciudad, ¿no? De ahí el título, ¿no? Y estuvo muy bien. El título es Rabiosa Esperanza, Ceuta contra sí misma. ¿Tiene esa puntualización? Sí, la tiene porque se deduce un poco de... La gente muchas veces escribe, es muy pesimista escribiendo, yo creo que no, yo creo que hay que ser realista, porque esta es la base para poder cambiar las cosas, ¿no? Entender bien lo que nos pasa, aunque sea duro aceptarlo. Y yo lo que digo, y vengo a decir, que es una invitación a un compromiso de la ciudadanía, porque esta ciudad, aunque muchas veces se empeña, y parece que se empeña en ir contra sí misma, en hacer las cosas al revés de como debiera, a pesar de eso yo creo que merece la pena que todos nos esforcemos porque Ceuta cambie, ¿no? Y eso se pone de manifiesto durante todo el libro, ¿no? Cosas que no se entienden por qué no somos capaces de asumir, ¿no? Yo creo que Ceuta vive demasiado al margen, podrías estancada, el problema, yo digo, desencantada, ¿no? Yo creo que Ceuta necesita mucha reflexión, mucho debate, mucha emoción, mucho sentimiento, mucho sentirnos algo unidos. Yo creo que esto es un déficit fundamental. ¿Y esto cómo se le transmite a los ciudadanos? Porque esto es lo complicado. Tú llevas en difícil. política, además dedicado a la docencia, en la política toda tu vida. Toda mi vida, y efectivamente es muy complicado. Pero lo que no se puede hacer es desfallecer, ¿no? Porque las cosas sean difíciles, no hay que dar pasos atrás. Yo aporto lo que puedo, y con dificultad y lógicamente con muchas limitaciones, ¿no? Pero yo por eso siempre que tengo oportunidad le digo a todo el mundo que hay que participar, que es fundamental la participación, cada uno en la medida que pueda, en la medida que sienta que debe hacerlo, pero esta ciudad necesita del concurso de todos, ¿no? Salvo que queramos tirar la toalla, ¿no? Algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Yo creo que Ceuta merece la pena. Ceuta merece la pena, aunque sea muy diferente, aunque la Ceuta del futuro no se parezca en nada a la del pasado, aunque tengamos que ir tomando decisiones difíciles en muchos casos, incomprensibles en otras, aceptando realidades, pero creo que eso es el camino que tenemos que seguir, y es la invitación al compromiso que yo quiero hacer a través de este libro, ¿no? Es un libro en el que se recogen numerosos artículos de muchos años escritos. ¿Hay algo que haya cambiado? Quiero decir, en estas reflexiones que tú has venido haciendo, en estas puntualizaciones, ¿hay algo que haya ido a mejor de todos los temas que te planteas? Si tuvieses que ser positivo con alguno de ellas... No, yo creo que hemos ido a peor en casi todo, pero el problema es el siguiente. Los problemas que tiene Ceuta ahora son los mismos que hace 30 años. La diferencia es que todos los problemas han evolucionado a mal, y nosotros no nos hemos sabido anticipar
¿Por qué? Por lo que yo ¿Hablas de decía nosotros, antes, te refieres a los políticos? No, me refiero a la ciudad en su conjunto. Los políticos tienen una parte de responsabilidad, es más vistosa, es más llamativa, pero aquí hay una responsabilidad colectiva en la que nadie puede escurrir el bulto, porque la ciudad la hacemos todos, ¿no? Y hemos sido siempre a rebufo, siempre atropellados, siempre... nunca hemos conseguido anticiparnos a un problema, tomar decisiones conjuntas, no hemos sabido unir nuestras voluntades, y esto ha ido que mientras que los problemas iban creciendo, nosotros nos hemos ido arrugando. Pero solo en Ceuta, Juan Luis, te quiero decir... No, yo hablo fundamentalmente de lo lo que quiero decir, digo, porque todo el mundo, todas las ciudades tienen sus problemas, sus análisis... Supongo que será así, pero sí. Yo hablo de lo que conozco y además también de lo que me importa. Nuestro país, me importa evidentemente, tiene unos problemas diferentes. Los problemas locales de Ceuta son problemas muy definidos, muy claros y muy distintos, ¿no? Y aquí y yo esto lo tengo que repetir siempre porque me parece que es la clave o es, digamos, el nudo gordiano de esta ciudad. Si esta ciudad pretende avanzar en dos secciones separadas, si los musulmanes están aquí, los no musulmanes están aquí, y no somos capaces de entender que estamos así, si eso no se entiende, todo se hace mucho más difícil. ¿Tú crees que la población no lo entiende así? No lo entiende, pero no por nada, sino porque esta es una condición imprescindible si nos estamos mirando constantemente de reojo, si nuestro espacio intelectual, nuestra forma de ver la vida, está siempre en plena contienda de unos contra otros, no podemos plantearnos más metas, ¿no? ¿Y esto es por la religión, tú crees realmente? No, yo no. Porque personalmente a lo mejor el análisis que se puede hacer puede ser otro, más algo más social. Yo acepto todos los análisis que se quieran porque cada uno tiene una visión de las cosas. Yo digo lo que yo veo y lo que yo palpo en la vida diaria de esta ciudad. En esta ciudad es muy difícil que nos podamos plantear objetivos difíciles a largo plazo, cosas trascendentes, si no partimos de una realidad primera que es, vamos a llamarlo así, el pueblo de Ceuta. Hoy el pueblo de Ceuta como concepto no existe. Y esto nos dificulta cualquier cosa que nos queramos plantear. Esto es lo que nos dificulta todo. Pero yo lo noto en la vida cotidiana, en montones de situaciones, en actos, en espectáculos, en cualquier tipo de... Tú ves que hay una dificultad de unidad. Esto no existe. Y el problema es que mientras que uno... Esto es como... Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Que le guste el ciclismo. Con la escapada, cuando la escapada están todo el mundo de acuerdo, aquello rueda y empiezan a hacerse relevos y la escapada sale. Cuando uno se mira al otro, el otro mira al uno, este que querrá, este que no querrá, esa escapada fracasa. ¿Y qué nos marcan estos juicios? Y eso yo creo que es la clave de la Ceuta del siglo XXI, ¿no? Si Ceuta ha tenido una configuración y ahora tiene una diferente. Eso lo tenemos que interiorizar todos, asumir y trabajar sobre ello, porque esto no se hace de una manera ni sencilla, ni casual, ni esperando del exterior nada. Esto es un proceso de cada uno de los ceutíes y de todos a la vez, ¿no? Y es lo que a mi juicio impide que haya otros objetivos. O sea, nosotros tenemos aquí problemas muy serios, problemas económicos. Hablaremos del paro ahora, si te parece, de la frontera. Para vencer todos estos problemas monumentales, lo primero es que al menos tengamos claro qué queremos y que eso que queremos lo arropemos todos. Decía ayer Alberto cuando presentaba el libro, muchas de las cosas que hay aquí, muchos de los problemas que Ceuta tiene y de las soluciones que podría tener, no están impregnados de ideología política. Estaría todo el mundo de acuerdo. Y sin embargo, no conseguimos, no damos con la tecla de cómo articular una movilización. Una fusión sociocultural. Claro, ese es el problema, que mientras no se entienda que esto bloquea todo, mientras no entendamos que esto es una condición sine qua non, es muy difícil seguir avanzando. ¿Tú no crees que esto está cambiando con las generaciones? No lo veo, no lo veo y me frustra y me preocupa y me decepciona y me apena, pero no termino de verlo, yo creo que es que no tenemos una
una conciencia clara de que esto tenemos que trabajarlo. Yo observo cosas, me llama la atención, yo veo, por ejemplo, a los niños chicos jugar en los parques, ¿no? Los niños de 7 años, de 8 años, y juegan unos con otros, llegan a la edad de los 14 años, que es el momento en el que asume la identidad de la persona y se produce un distanciamiento exagerado, ¿no? Que ya hay unas relaciones de educación, es cierto, de tipo de vida también, ¿no? Pero ellos, nosotros, eso sigue todavía demasiado arraigado, es demasiado fuerte. Y yo lo que creo es que mucha gente de Ceuta piensa que esto se arreglará solo, y yo me empeño en decir que esto es una cosa que hay que trabajar, que no se logra... ¿Y a ellos toca a los políticos trabajar esto? Quiero decir, porque si la los, sociedad no vemos, no nos damos cuenta... A los políticos les toca... Y yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí... nosotros llevamos al Pleno una ocasión una idea que a nosotros nos parecía excelente, nos sigue pareciendo, que era hacer un proyecto educativo de ciudad. Proyecto educativo de ciudad. Hoy la educación está en las aulas, pero también está en las calles, también está en las redes, también está en cualquier lugar. ¿Y en casa? Y en casa. La educación es un concepto hoy muy diferente al que hacía hace unos años, de transmisión de conocimientos. Entonces, ¿qué menos que Ceuta, con las connotaciones y condiciones que tiene, dispusiera de un proyecto educativo de ciudad en el que todo el mundo supiera cómo trabajar determinados valores que para esta ciudad son imprescindibles, desde cualquier ámbito. En el ámbito, hablamos desde un policía local, pasando por un médico, terminando por un empleado de hostelería o por cualquier... Todas estas personas tienen algo que decir en la educación de esta ciudad, porque educar también es aprender a socializar, aprender a convivir, aprender a respetar, aprender a relacionarse. Empatizar, quizás. Entonces, ¿no? Ceuta debería tener un proyecto de ciudad claramente definido, con los valores que compartimos y que queremos hacer propios, con las estrategias que creemos que son las adecuadas para esto y sobre todo con la asunción de un compromiso por la educación. Pero esto, que a mí me parecía una cosa casi evidente, pues no sale adelante en el Pleno. Y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Dices, ¿por qué? Y yo muchas veces que discuto esto, a menudo, ¿no? con gente del Partido Popular, sobre todo, digo Partido Popular porque es el que gobierna, ¿no? Y el que tiene en su mano, al fin y al cabo, tomar las decisiones, ¿no? Y lo discuto muchas veces. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, aunque entiendan las cosas, tienen cierto miedo a la reacción de su electorado. Todavía vivimos en Ceuta midiendo estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué motivo cosas que son, bueno, digamos naturales, ¿no? Discutíamos el fin de Ramadán como festivo y tú hablas con gente del Partido Popular y lo entiende y dice, pues es natural, se hizo con la Pascua del Sacrificio, es lógico que se normalice, pero es que hay mucha gente que... Pero bueno, 13 o 15 diputados de la Asamblea no se sacan solamente con el voto del que sea de una religión u otra, ¿no? No, yo no digo que... Es decir, lo digo por lo del miedo al electorado que tú venías marcando. No, el miedo al electorado significa que el PP tiene miedo a perder una parte del electorado que es muy reticente a dar pasos en la vía de la interculturalidad. Esto existe, y es verdad porque yo lo palpo también, lo veo, ¿no? Gente que cualquier cuestión que de alguna manera parezca que es devaluar la seña de la identidad de la Ceuta tradicional, cristiana y apostólica de toda la vida, es una concesión al enemigo. Esto, que es en términos teóricos una barbaridad y que nadie entiende ni asume en un debate, en el día a día es una realidad que hay que corregir. Si queremos que esta ciudad de verdad tenga futuro. Que esto es una cuestión, yo lo digo además, también lo repito muchas veces, digo, la interculturalidad en un momento del tiempo era una opción, en este momento no es una opción, es la única solución. La ciudad es la que es, y en una ciudad tan pequeña, en la que se dan tantísimas circunstancias, tantísima casuística de toda índole, un espacio tan reducido, nos obliga o somos todos
o esto no tiene solución, ¿no? Y este mensaje sencillo no termina de calar en la ciudad. Pero te he puesto un ejemplo, también te pongo que es verdad que hay muchas personas también, sectores en el ámbito de la población musulmana, que tampoco... Hombre, la integración es parte de dos siempre, ¿no? Tampoco terminan de verlo claro, ¿no? Por las razones que sea. Que esto, que para mí es esencial y que tenía que ser la tarea prioritaria de todos, en Ceuta está en punto muerto. En la otra tarea creo que vamos a estar de acuerdo, en el paro. La situación, sí. La situación de la ciudad, bueno, todos sabemos que es un problema en el que parece que no se encuentra la solución para terminar con la alta tasa de desempleo que existe en Ceuta. Tú también llevas al frente del sindicato muchísimo tiempo, te quiero decir, porque conoces todas las vertientes, tanto desde el punto de vista político como sindical, bueno, que a fin de cuentas a veces van en la misma línea. Ceuta, sin duda este es un problema. Yo no sé si paliando este problema, por ejemplo, del que hemos venido hablando hace un momento, pues también se podría situar de otra manera. Es toda una cadena y soluciones para el paro. ¿Cuáles son las soluciones de Caballas, por ejemplo, para este problema? Y sé que es una pregunta muy genérica, claro, que no te la vas a poder contestar así, vamos a clarificar la pregunta para poder dar la respuesta. Hay dos cosas diferenciadas. Una cosa es el modelo económico de ciudad. El modelo económico es un debate en el que hay que ser pues sincero. Es decir, Ceuta en las coordenadas políticas actuales no tiene solución. Y subrayamos, en las coordenadas políticas actuales, pero no es un tema económico, es un tema estrictamente político. Nosotros Ceuta vive bajo una espada de Damocles que es inamovible, que es las pretensiones anexionistas de Marruecos. Esto limita y condiciona cualquier decisión económica y política en esta ciudad. Nosotros tenemos una frontera que Marruecos no reconoce como tal, nosotros estamos excluidos de la Unión Aduanera, del territorio Schengen, de la OTAN, de todo, y Marruecos tiene unos socios y unos aliados que son los más poderosos en estos momentos del mundo, Estados Unidos, Francia sobre todo, y que evidentemente no van a molestar a Marruecos por dos poblaciones de apenas 170.000 habitantes. Bueno, sin embargo, por ejemplo, ayer el presidente del gobierno visitaba, ¿no? Pero la realidad es la que es. O sea, Marruecos podrá y tiene muchísimas relaciones con España, tiene una amistad lógica, tiene un entramado de intereses de toda índole que es enorme y cada vez mayor, pero no va a ceder en la pretensión de Ceuta y Melilla. Esto es así. Y esto tiene una consecuencia inmediata, que no vamos a conseguir normalizar Ceuta y Melilla en el contexto europeo, y eso nos impide diseñar un modelo económico razonable. No podemos. ¿Qué vamos a hacer? La frontera está cerrada y estará cerrada mientras no haya un cambio político. ¿A qué nos podemos dedicar? No hay alternativa, hay que decir las cosas con absoluta sinceridad. En este contexto político, Ceuta, claro que tiene soluciones. Una vez normalizada la situación de Ceuta desde el punto de vista político, en la Unión Aduanera, con una aduana comercial que permita que Ceuta, pues de alguna manera, participe de todas las sinergias positivas que hay con el desarrollo del norte de Marruecos. Claro que hay miles de cosas que hacer. Pero esto no se consigue y no depende de Ceuta como ciudad, como localidad. Efectivamente, no depende de Ceuta. ¿Qué podría hacer Ceuta ahí? Ceuta ahí lo que podría hacer es una movilización en el plano político para exigir un cambio dentro de la Unión Europea. Yo soy más optimista en la Unión Europea que en relaciones directas España-Marruecos, que es muy complicado, pero sí podríamos exigir que la Unión Europea reconozca esta frontera y obligue a Marruecos a aceptarla como tal, pero claro, esto requiere de una, vamos a llamarla así, una actitud beligerante que hoy en Ceuta no existe. En Ceuta hoy hay una absoluta atonía, o porque no se ven las cosas, en impotencia, o por desencanto, o porque sencillamente no nos sentimos fuertes. Pero tú mismo lo has fuertes, dicho, ¿no? Tienen amigos como Estados Unidos, como Francia, ¿qué somos nosotros como para que ellos se interesen? Claro, ¿no? Entonces cuando uno ve que... ¿Cómo tiene que ser esa guerra o de qué altura? Pero imaginemos la dificultad que hay, siendo un pueblo unido y combativo, imaginemos cómo estamos. Mientras la frontera esté como esté y Marruecos no reconozca Ceuta y Melilla como territorios extranjeros, es decir, como territorios españoles, y Europa no nos dé la categoría o nos otorgue la condición que debíamos tener, modelo económico alternativo está muerto.
O sea, no hay posibilidad, nos engañamos a nosotros mismos. A mí no me gusta engañar a nadie. Cuando yo digo, esto no tiene solución. Otra cosa diferente, con el modelo económico que tenemos ahora mismo, que son los restos del naufragio, ¿se pueden hacer las cosas mejor? Sí. Ahí sí es verdad que hay un amplio margen para poder conseguir, no grandes metas, pero sí pequeños logros, que bueno, como todo Ceuta es muy pequeña, los pequeños se convierten en considerables, ¿no? Y ahí sí que hay muchas cosas que se podrían hacer, que las venimos demandando y que no se quieren hacer, ¿no? Hay un tema que también quiero poner sobre la mesa, dentro de estas dificultades y dentro de esta relación extraña que tenemos, ¿no? Claro, en Ceuta hay mucho paro y muchísima mano de obra clandestina. Muchísima mano de obra clandestina. O sea, aquí trabajan miles de personas que pasan a diario la frontera. Unas con su documentación correspondiente, su carnet X, y otras sin ningún carnet, que vienen y trabajan. Eso es empleo. Claro, esto... Es empleo sumergido, ¿no? ¿Y esto cómo se compadece una cosa con otra? La capital del paro es al mismo tiempo la capital del empleo clandestino. Bastaría con que desapareciera el empleo clandestino para que se convirtiera o aflorara el empleo legal, y habría un descenso muy importante de la... Pero para esto también hay que cambiar ciertas políticas. Quiero decir, lo complicado claro, en ocasiones que ahora no unos puedan aquí, venir y otros puedan ir. Nos encontramos con un problema, un problema que para mí es crucial. ¿Por qué no está ordenado el espacio transfronterizo? Claro, lo que no podemos, como pretende mucha gente, es cuando pase la gente a hacernos un favor, que pasen, pero cuando pasen, entre comillas, a molestarnos, que no pasen. Claro, esto no es de recibo. La frontera de Ceuta hoy, desde el punto de vista de las, digamos, en las dos direcciones, tráfico en un lado y en otro, tiene una absoluta permeabilidad. Y entran muchas personas y salen muchas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto tiene sus cosas positivas, se vende mucho, y sus cosas negativas, hay mucho empleo clandestino. Queremos arreglar solo una parte también otra cosa y otra no. Es la inseguridad. Te quiero decir, muchas veces se habla, bueno, de que... Sí, no, te quiero decir que son inseguridad también. No, te quiero decir que son otro de los temas que se abordan cuando se habla de frontera. Claro, entonces, ¿qué es lo ideal? Nosotros lo hemos dicho, hay una figura que existe legalmente, que es la de convenio, un convenio entre regiones, aunque los convenios internacionales están reservados para, lógicamente, tienen reserva de Estado, ¿no? Pero sí existe la posibilidad, se ha dado en algunas ocasiones, de que dos regiones puedan firmar convenios de reciprocidad que por razones humanitarias lo que pretenden es mejorar la vida de las personas sin meterse en profundidades políticas sobre soberanías y cosas raras. Entonces, esta figura podría, pero claro, se tiene que tener voluntad política por las dos partes de hacerlo, y tampoco se encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si el empleo que tenemos es poco, lo va minando el empleo clandestino, y después tampoco se hacen políticas sectoriales, porque claro que se podían hacer muchas más cosas en el comercio, en la hostelería, en el turismo. Ahí se podía hacer mucho más de lo que se hace poco o nada. Y entonces ahí sí que, digamos, ya es responsabilidad estrictamente nuestra de aquí. ¿Por qué no se hace? Pues también es difícil de entender, porque yo creo muchas veces, yo he pensado que es que el Partido Popular no tiene mucho interés en que las cosas cambien, no pone la carne en el asador. Nosotros le planteamos, por ejemplo, cosas que digo, algunas de las cosas que hemos planteado más recientes, a las que se nos dice que no, y te quedas un poco espantado, ¿no? Porque te dicen que no. El tema de transporte marítimo, si hemos llevado una posibilidad de decir, vamos a hacer un contrato con una naviera, no. Bueno, decimos, bueno, vamos a hacer... Hasta ahora ha habido dificultades, ¿no? Había una ahí que parecía que quería desembarcar en Ceuta, pero al final hay algo que la gente rechaza de nuestra propia ciudad, no sé si esto es nosotros decíamos, un contrato de la ciudad de Ceuta con una naviera, que se le paga lo que corresponda, se hacen lógicamente sus análisis de los números, y una naviera que a un precio convenido haga el trayecto. Se dice que no. Bueno, no se entiende muy bien. Le decimos, problema que tenemos... ¿Esto a quién beneficiaría? Quiero decir, a los ceutíes que se marchan fuera, porque luego los comerciantes se quejan de que si hay un puente, de que si la gente se va, que si no compra en la ciudad... Sí, es verdad que eso influye, pero esto es otro debate que nos llevaría mucho tiempo. Aquí hay un problema, el comercio de Ceuta no tira porque no vale. Los comerciantes en Ceuta, ellos tienen una serie de, vamos a llamarle así, inventario de argumentos en los que pueden llevar razón. Es verdad que devolver la mercancía es muy complicado, todo eso es verdad, pero lo cierto es que la oferta comercial de Ceuta es paupérrima. Es que esto es una realidad.
que hay que decirlo abiertamente. El empresariado de Ceuta, que queda muy poco, no es valiente, no arriesga y vive de la sopa boba, es decir, de lo que le viene dado. No hay una... La gente se va a comprar, yo soy crítico con eso, pero es que aquí no puedes comprar, porque no hay oferta comercial. Tú cruzas Algeciras y en Algeciras, no te digo la gente que se quiera ir a Málaga o se quiera ir, te encuentras en comparación con Ceuta un mundo. Esto es una realidad que también es imputable en este caso a los empresarios. El problema que hay, que los empresarios han ido desapareciendo. Si es que en Ceuta quedan muy pocos empresarios y esto también es un problema. Si la gente no ha apostado y no apuesta por Ceuta, nos encontramos en un problema. Hoy los empresarios que hay viven también toda la contratación con el ayuntamiento. Claro, si no llegamos a datos que son los que son. En Ceuta, más del 50% del Producto Interior Bruto son presupuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos en Cuba. ¿Me dejas enlazar esto con un tema que es de actualidad? Lo digo por el tiempo porque me gustaría abordar alguna que otra cuestión más, y es la propuesta que queréis llevar al Congreso junto con Coalición por Melilla próximamente. Bueno, habéis dado de margen estos últimos meses de 2016 y principio de 2017 para que a Ceuta se le reconozcan unos presupuestos que nos hagan iguales, no sé si me explico bien, ante el resto de ciudadanos, otros puntos del país. Efectivamente. Bueno, nosotros lo que queremos es traducir en una ley lo que nos parece una política justa, ¿no? Y es intentar que Ceuta se mueva en los parámetros medios de nuestro país. Ceuta tiene unos problemas estructurales que ahora no voy a repetir porque son conocidos y son muchos, que hace que Ceuta duplique tasas como el fracaso escolar, el paro o los índices de pobreza. Esto se puede dejar así esperando que, bueno, de alguna manera el tiempo pase. Nosotros creemos que Ceuta tiene derecho, apelando al principio de igualdad que la Constitución consagra, a que nosotros soportemos las tasas negativas en los mismos términos que cualquier comunidad autónoma. ¿Cómo se hace eso? Pues garantizando la aplicación de políticas que palían todos estos problemas mientras subsistan esas tasas. Pongamos, por ejemplo, mientras el fracaso escolar en Ceuta esté en un 38% y en el Estado español la media sea el 20%, mientras subsista esos 18 puntos de diferencia, pues la política de becas será de esta manera, es decir, con estas cuantías y afectando a estas personas. Mientras las cifras de paro sean estas, pues las medidas de políticas activas de empleo, las medidas, o por ejemplo, en el caso de empleo me detengo porque nos parece importante contemplar por ley la existencia de un PER, porque nosotros no entendemos por qué motivo el PER existe en Andalucía y existe en Extremadura. Bueno, y mira cómo existe, ¿no? Con todos los problemas que también ha dado, ¿no? Pero existe en Andalucía, existe en Extremadura, todo el mundo, me refiero a todos los partidos, lo aceptan, lo entienden y lo respaldan, y Ceuta, que tiene unas condiciones exactas, idénticas a las que motivan esto, ¿por qué no tiene ese PER? Entonces, eso en la ley, esta que nosotros llamamos de compensación de desigualdades, la aplicación de un PER para unos colectivos que son de imposible empleabilidad. ¿Qué sucede en Andalucía? Pues, bueno, pues se entendía que las personas que dejaban el campo no tenían dónde ir, pero tenían que vivir. Eso nos pasa en Ceuta. Entonces hay muchas familias con personas, muchas de ellas de avanzada edad, que ya no tienen posibilidades de empleo, que han salido rebotadas. Es verdad que los empleos también han ido evolucionando. De la construcción o de lo que sea. Bien. La pesca. Entonces, ¿qué pasa? Que a estas personas no les vale, a una persona con 50 años y una familia y en el paro y sin estudios, a esta familia no le vale que tú le des 6 meses un plan de empleo. El plan de empleo es un instrumento que vale para otras cosas, porque durante 6 meses come y después ya. Estas personas tienen que tener un instrumento como el PER, que les permita, mientras subsista su situación, 5, 6, 8, 10 años, un sustento. Esto no lo estamos inventando. Esto estamos diciendo que por qué motivo esto que ya existe en Ceuta no se aplica. Pero Juan, luego hay mucha gente, por ejemplo, de 40, y es una reflexión de que no se ha preocupado nunca por saber que va a tener 40 años una familia o formarse, o no se le han dado las oportunidades, que esa puede ser la otra pregunta. Siempre que se habla de colectivos muy amplios, pues hay ejemplos para todo, ¿no? Pero tenemos que, si queremos... Porque los subsidios están bien, pero... No, pero si los subsidios no están bien ni mal, los subsidios son necesarios o no necesarios. Vale, pues están bien cuando sean necesarios, pero ¿cuándo marcamos esa línea? ¿Dónde se marca? Pero Ceuta tiene que entender, bueno, quien sea tiene que entender, en este caso el Gobierno de la Nación, que Ceuta no puede generar 14.000 empleos. Esto es imposible.
sea, no hay una economía que permita esto. Y entonces, ¿qué estamos? Condenando al desempleo. Entonces, nosotros decimos, medidas, para cada problema una medida. Hay un colectivo de esos 14.000 parados, imagínate que fueran 4.000, que tienen, por sus condiciones, que lo ideal es que se le aplique un PER. Pues, 50 años sin ninguna formación. Un problema resuelto. Aplica un PER como hacen en Extremadura o en Andalucía y ya el paro se queda en 10.000 personas. Hay gente que efectivamente tiene o necesita una formación, un reciclaje, pues estos tienen unas políticas. Otras personas que necesitan un empujoncito, pues otras políticas. Lo que está claro es que no se trata de pedir subsidios, se trata de pedir instrumentos adecuados para resolver los problemas que tenemos. Y nosotros decimos, en el caso este de la ley concreta, que nosotros tampoco queremos ser privilegiados. Es decir, nosotros sabemos y somos conscientes, en Cádiz, muchísimas poblaciones de nuestro país sufren tasas de paro como las nuestras y en algunos pueblos peores, ¿no? Pero lo cierto es que, medido a nivel nacional, nosotros casi estamos, bueno, hay un dato que es espeluznante para cualquiera, pero aquí en todo pasa desapercibido, ¿no? 75% de población juvenil en paro. Campeones de Europa, de la Europa global. Esto es una cosa que no se puede oír sin que te dé rabia, ¿no? Y dice uno, es que esto no puede ser, ¿no? Entonces, todas estas desigualdades tan claras deben estar abordadas políticamente en una ley. Tampoco vale que estemos mendigando permanentemente o que los cambios de gobierno sean los que... Miren ustedes, mientras Ceuta tenga estos problemas y las tasas sean estas, estas son las medidas. Cuando dejen de ser esas las tasas, y ojalá sea pronto, desaparecen las medidas. De todas formas, esto creo que todavía no se lo habéis contado a quien nos representa hoy en el Congreso, Juan Bravo, aunque sé que tenéis una buena relación y que habláis de cuestiones muy fluidas. Sí, no sé cómo le habrá sentado, si te lo ha dicho. No, bueno, tenemos relaciones fluidas. Yo no sé que aquí, como en este pueblo, también hay un problema, y es que cuando uno habla con alguien que no es de tu partido político, y a mí me pasa al revés, yo hablo con todo el mundo porque me parece que es casi mi obligación. Y efectivamente con Juan Bravo tengo una muy buena relación, y cada cosa que yo vea que él puede aportar, después, bueno... Pero esto no se lo habéis contado. No, es que no se lo hayamos contado, es que, vamos a ver, las cosas que se hacen entre muchos... Pues lo digo yo por lo del consenso, del que se habla tanto en estos últimos tiempos. Que ten en cuenta que esto también es una iniciativa que parte junto con Melilla, ¿no? Entonces, claro, todavía estamos dando los primeros pasos, ¿no? Y tampoco podemos nosotros lanzarnos aquí a buscar unos consensos por nuestra cuenta cuando lo otro no está suficientemente maduro, ¿no? Estáis empezando a avanzar, Nosotros ya le hemos enviado un primer borrador sobre lo que más o menos queremos. Melilla lo están mirando, nos contestarán. Cuando esto esté en firme intentaremos ampliar el abanico, y desde luego nuestro diputado será de las primeras personas, porque además yo espero y confío en que lo entienda y que lo trabaje. Después los resultados, como siempre, serán los que sean, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una iniciativa que merece la pena apoyar, y efectivamente, pues claro que lo hablaremos con él y con cualquier partido político. Con el presidente de la ciudad también dialogas mucho. Con el presidente de la ciudad hablo mucho, sí. Esto es algo que es un rumor muy de calle, que no sé, efectivamente, que no sé por qué tengo que estar pidiendo disculpas todo el día por ser... No creo que sea el caso de pedir disculpas. No, pedir disculpas no, es que todo el mundo es que parece que como si hablar con Juan Viva yo fuera una traición, yo me quedo bastante espantado. Yo conozco a Juan Viva hace 30 años, soy muy amigo de él, hablo con él habitualmente de muchas cosas, en algunas cosas coincidimos, en otras no. Él tiene una política que yo no comparto, yo hago una política que él no comparte, y eso no nos impide mantener un nivel de comunicación a veces político, a veces sencillamente personal. Claro, que parece que es que tenemos una foto con Juan Viva, ten cuidado que no te vean con Juan Viva, pero bueno, con Juan Viva. Yo ahí no soy, para eso soy muy intransigente. Las personas que son mis amigos, pase lo que pase, yo lo siento mucho. ¿Y con Podemos cómo es la relación? Porque aquí sí que, bueno, pues hay gente del partido que entiende que a lo mejor no debería llevar esta unión con Caballas. Esto es lo que ha trascendido de las reuniones que se mantienen habitualmente. Es así. Dentro del propio partido. Es así, dentro de Caballas y dentro de Podemos. De los dos. Claro. Dentro de Caballas pues hay sus reticencias, y dentro de Podemos pues las suyas. Esto también es natural, ¿no? Pasa que es verdad que entre un sector de Podemos muy importante, entre ellos su propio secretario general o portavoz, y entre de Caballas, entre ellos nuestro coordinador general, hay una coincidencia
coincidimos en planteamientos y en políticas, ¿no? Tanto a nivel general como en los fundamentos ideológicos, como en la propia política local, ¿no? Y esa unidad existe. Es que llegó a filtrarse y de eso hemos dado cuenta todos de que el portavoz se iba, de que abandonaba, de que en próximos días daría... Sí, las cosas hay que contextualizarlas siempre, ¿no? Yo creo que cuando él se iba, y lo ha explicado él magníficamente, ¿no? Lo único que quiere decir es que él es el secretario general de un proyecto en el que cree. Si no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada para ningún proyecto, pero no puedo liderar una cosa de la que no estoy convencido. Esto yo creo que no es ni un órdago, ni... Me parece que forma parte del debate, ¿no? Que tenemos que hacer todos, ¿no? Yo creo que, y claro, desde una perspectiva que yo defiendo siempre, la he defendido siempre en Ceuta, que es la unidad de la izquierda, a pesar de que sea imposible, cabe, y lo lógico es que vayamos confluyendo todos los que defendemos las mismas cosas, ¿no? Terminando ya, Juan Luis, ¿te recuerda Podemos al Partido Comunista cuando tú empezaste en aquel tiempo, en cuanto a la forma de hacer las cosas, a la revolución, al momento que pillaba políticamente? No se parece en nada. El Partido Comunista era una organización típicamente comunista, a la vieja usanza, absolutamente jerarquizada, organizada, y Podemos es una cosa completamente diferente, ¿no? Podemos es la política del siglo XXI, radicalmente distinta a lo que se ha entendido, por eso cuesta muchas veces entender las cosas de Podemos, pero claro, evidentemente en cuanto a su fundamento ideológico, en lo que Podemos defiende hay una clara identificación. Lo que pasa es que ni los contextos son los mismos y por lo tanto las políticas no pueden ser las mismas. La gente dice, ¿Podemos es el PSOE del 82? Pues en parte sí. ¿Podemos es el Partido Comunista que estaba dando la batalla en la dictadura? Pues en parte también, pero ya no es ni una cosa ni la otra. Hay una España diferente, hay un tiempo distinto y hay políticas distintas. Fundamentos ideológicos que son pues la lucha por la justicia social, la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, pues eso que es de donde siempre ha emanado la izquierda, está hoy en Podemos y esto es así. Juan Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo. Podríamos hablar seguramente muchísimo más de muchísimas cosas, pero seguro que hay otras ocasiones. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos un día más en estos espacios informativos. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces.